Ya conocemos ese informe de la Organización de Consumidores sobre modificación de hábitos de consumo desde que aumentaron los precios, desde la inflación en estos últimos meses, que deja datos como, por ejemplo, Ana, cuéntanos, ilústranos. Muy llamativos, cada vez consumimos más ofertas, buscamos marcas blancas, menos productos frescos y más productos congelados o envasados. Vamos a ver cuánto ha cambiado los hábitos de consumo de los españoles. Bueno, según este informe de la OCU, un 90%, o sea, 9 de cada 10 españoles ya no hacen la misma compra que hacía hace 8 meses. Pero lo que más nos ha llamado la atención es que un 13% de los hogares, ha habido un aumento en los hogares que tienen dificultades económicas, un aumento del 13%. Esto significa que ahora mismo en España habría 35 de cada 100 hogares que tienen que recurrir, en la mayoría de ellos, a ahorros para poder llegar a final de mes, a familiares o amigos en un 32% de los casos, o a los ahorros. Miriam. Gracias, Ana. Alejandro Marín, portavoz de OCU en Aragón. Bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, lo que más nos ha llamado la atención es que más de un 30% de las familias encuestadas, esos datos que arrojáis en este informe, tengan que pedir ayuda a familiares para poder llegar a fin de mes. ¿Para qué necesitarían ese dinero? ¿Para pagar las facturas? Alejandro. Pues sí, principalmente los resultados de la encuesta son bastante duros y nos preocupan especialmente respecto a esas familias. Prácticamente más de una de cada 3 está y nos manifiesta que tiene excesivas dificultades para llegar a fin de mes y tiene que ese endeudamiento o incapacidad de asumir esas obligaciones, pues evidentemente se centra en principalmente, nosotros destacamos 2 sectores que son los más importantes y que los consumidores también manifiestan que están haciendo importantes cambios de hábitos de consumo, que serían la alimentación, con un sobrecoste que nosotros cuantificamos en más o menos unos 1.000 euros de sobrecoste anual, y también, pues evidentemente, el sector energético, el coste de la factura de la luz y del gas cada vez nos hace destinar más recursos, y a su vez habría que unir también todos esos consumidores que tienen esas hipotecas a tipo variable con esa subida del Euribor que hace cada vez más difícil asumir esos incrementos o revisiones que tenemos para llegar a fin de mes, y muchos de ellos, como indicabais, pues están ya tirando de esos familiares, amigos, para poder asumir esas obligaciones de pago, y muchos incluso ya tirando de la financiación de banco, que ahí podríamos decir, pues bueno, pueden encontrar unos tipos no excesivamente elevados si vamos a unos préstamos al consumo, pero también nos... Bueno, parece que se nos ha quedado ahí congelado Alejandro. Vamos a ver si podemos recuperar la conexión. Parece que ya ha vuelto. Pues vamos con él. Alejandro, que te has quedado a mitad. Nos estabas comentando esa financiación que piden para poder sufragar lo que tienen que pagar al mes. Sí, ahí dentro de la financiación hay determinadas vías que pueden ser una solución temporal, como serían los préstamos al consumo, pero nos preocupa excesivamente el incremento que se está dando también de esos créditos al consumo, minicréditos, tarjetas revolving, que muchas veces llevan asociados unos intereses muy elevados. Bueno, pues ahora ponemos el foco en esto, porque es verdad que ante esta situación no puede estar uno pidiendo dinero a la familia constantemente, tendrá que recurrir a otro tipo de financiación, pero ahí está el peligro, que si hay familias que se ven muy desesperadas pueden recurrir a este tipo de préstamos rápidos que luego pueden tener peores consecuencias. Alejandro. Viendo pues la experiencia sobre todo de las anteriores crisis asociadas pues sobre todo al mercado inmobiliario, sí que es un riesgo muy elevado y provoca situaciones de sobreendeudamiento, incluso pueden llevar a la quiebra de una familia, y por eso es que desde OCU, ante esta situación y este cambio de hábitos impuesto, porque estamos hablando de un cambio de hábitos impuestos tanto en la alimentación, que se detectan determinadas pautas, como en consumo energético, sí que es cierto que nosotros solicitamos al Gobierno que se actúe de forma rápida en distintas vías de medidas y que se faciliten sobre todo para esas familias que están en situaciones más difíciles, pero es que el estudio también muestra que hemos pasado también a que incluso los hogares con una situación más acomodada hace 8 meses estaba más o menos en torno al 30% esos hogares, y ahora se sitúa en torno al 15%. Es decir, empeora la situación de todos, pero sí que es cierto que nosotros ponemos el foco en esas situaciones o esas familias con una situación más difícil, sobre todo hogares con hijos a cargo y pensionistas y personas en desempleo. Bueno, ya tenemos ese dato, se pide más dinero a las familias. ¿Qué otros datos revela ese informe que presentáis de cambio de hábitos de consumo? Además de necesitar pedir pues que te echen una mano los familiares más cercanos, quienes puedan permitírselo por otro lado, porque quizás están en la misma situación y no puedan hacerlo.
Sí, sobre todo nosotros detectamos en alimentación, como hemos dicho, los hábitos de compra están cambiando. El 90% de los consumidores encuestados ya nos manifiesta que está cambiando la alimentación y cambian los hábitos de compra. Pues buscamos más productos en oferta, en torno a un 70%, las marcas blancas o los super low cost que se están implantando. Pero también nos preocupan los hábitos de consumo, esa frugalidad también impuesta. Se está reduciendo la carne y el pescado en un 32% el consumo, las frutas y verduras en un 18%, también un 23% de los encuestados manifiesta que está comprando menos productos alimentarios y solo se incrementan los que tienen mayor vida útil, los envasados y los congelados. Por eso también dentro de esa vía de medidas solicitamos y exigimos que se aplique ese IVA del 0% a la carne y pescado. Y también dentro de los hábitos, pues en la energía, las familias nos manifiestan también en torno a un 90% o incluso superior que están apagando luces, un 72%, reduciendo horas de calefacción, aquí ya entramos en temas más preocupantes, un 63%, y algunos acortando duchas, un 51%, o apagando los aparatos en stand-by o cargadores, que esto sí que podría ser un hábito positivo, pero como decimos, es un hábito que muchas veces viene impuesto por esta situación tan dura. Pues además de dirigiros al Gobierno y pedir que se aumenten esas ayudas para que se amplíe un poco la horquilla, porque hay más familias que lo necesitan, y de que se rebaje o se suprima el IVA de carne y pescado, ¿algún consejo que se pueda dar al consumidor por parte de OCU? Alejandro. Pues en lo que respecta a consumo de alimentación y energía, nuestros estudios sí que muestran y todavía es posible ahorrar. En el tema de supermercados, nuestros estudios muestran que en Zaragoza, por ejemplo, los ahorros pueden llegar a unos 1.000 euros, lo mismo que en Zaragoza y Teruel, en función del supermercado en el que compremos, y incluso podemos alcanzar mayores niveles de ahorro revisando nuestras facturas de luz y gas, contrastando sobre todo si estamos en Mercado Libre, qué otras compañías tienen unas tarifas más competitivas. Muchas de ellas en Mercado Libre no tienen permanencia, con lo cual simplemente revisar esos contratos y esos ahorros incluso estamos detectando que pueden llegar a los 2.000 y 3.000 euros anuales en función de tener una buena tarifa eléctrica o de gas y una mala tarifa. Esto es muy importante, pues dada la situación. Y también sí que destacar que también solicitamos que el Gobierno, de cara a estas nuevas situaciones, solicite o actualice las bases que no se tocan desde 2015 del IRPF, los mínimos personales y familiares, subiéndolos, porque cada vez con esta situación tenemos que destinar más recursos a satisfacer unas necesidades que son básicas. Pues Alejandro Marín, muchas gracias por estar de nuevo hoy con nosotros. Un saludo. A vosotros, buen día. Pues esta es la situación que describe OCU y a ver, si estamos viendo, porque nos lo están confirmando todos los informes, que los ricos son cada vez más ricos, que los pobres son cada vez más pobres y que esa clase media cada vez se va empobreciendo más, ¿a dónde vamos a llegar? Pues no lo sé. Pues no lo sé, pero hombre, en relación con el informe, con el contenido nuclear del informe, es coherente que el cambio de hábitos, dada la inflación que hemos tenido, con el incremento de la cesta de la compra, el incremento de las energías. Y las hipotecas, ojo, y las hipotecas que hemos hablado en esta mesa, claro, claro, sobre familias que no estaban teniendo ningún tipo de dificultades, pero ahora de pronto tener que abonar 200, 300, 400 euros más al mes, más todos los demás gastos, pues es que no les salen las cuentas. Claro, efectivamente, porque además estos son gastos obligados, ¿no? Porque, hombre, puedes dejar de comer pescado o carne, pero la hipoteca la tienes que pagar. Pero efectivamente, pero la hipoteca la tienes que pagar, ¿no? Y entonces ahí entran en la cadena que también hemos visto alguna vez, ¿no? De esto de los microcréditos que tienen unos intereses desproporcionados, etcétera, ¿no? No sé, yo creo que se debería de analizar un poco más las ayudas sociales en el sentido de darlas realmente a quien se necesita, ¿no? Bueno, tenemos el ejemplo de los carburantes el año pasado, esta disminución para todos igual. Pues yo no creo que esto sea una buena solución, sino que se debe de ayudar a los que realmente necesitan esa ayuda, ¿no? Luego lo de la carne y el pescado, que claro, eso tiene implicaciones sobre la salud, porque la carne y el pescado son las fuentes de proteínas saludables. Yo no entiendo por qué no se rebaja el IVA de estos productos. Creo que el Gobierno, más allá de los titulares, deberían de explicarnos a la ciudadanía un poco cuáles son sus acciones y el por qué. Porque yo no entiendo por qué no se rebaja la pasta, por ejemplo, o se rebaja solamente del 10 al 5, la pasta del 10 al 5. Se reduce. Entonces,
Estas cosas yo creo que necesitan un poco más de explicación para que lo podamos entender, ¿no? Y claro que tiene implicaciones, o sea, a medio y a largo plazo, en el sentido de que una dieta saludable pues condiciona un estado de salud determinado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que yo por lo menos tengo muchos interrogantes, no entiendo determinadas políticas, y creo que las políticas deberían de ser más ajustadas hacia las poblaciones más necesitadas. Jorge. Bueno, pues hay muchos temas que tratar, ¿no? Yo creo que está claro que el golpe de la inflación se empieza a notar en el bolsillo de los aragoneses, de los españoles. Se calcula que el año pasado una familia pues perdió unos 2.100 euros de poder de compra, ¿no?, con la subida de la inflación. Ahora bien, yo creo que también hay que ver el vaso medio lleno, en el sentido de que la inflación pues ya ha bajado, está bajando. España tiene ahora mismo una tasa de inflación más baja. Estamos viendo que los precios de energéticos y materias primas también han bajado. Y ahí la duda es por qué los supermercados no están aplicando como debieran esas bajadas. Aplican muy rápido las subidas, pero muy lentamente las bajadas. Y yo creo que el consumo no se ha desplomado como cabría pensar con estos índices de inflación que llegaron en verano al 10%, ¿no? Ahí la explicación que dan los economistas, por un lado, es el ahorro acumulado en la pandemia, que batió récords hasta junio en Aragón, aunque ya a partir del verano ha empezado a tirarse de ahorro y a bajar. Pero también yo creo que hay que reconocer que siempre es poco, pero el gobierno ha aplicado medidas que sin duda han podido contener estos problemas, ¿no? No olvidemos que en Aragón ya hay 14.000 familias que cobran el ingreso mínimo vital. No olvidemos que el salario mínimo interprofesional ha subido, supera los 1.000 euros, y eso tiene un efecto sobre el consumo. Y bueno, y que va a haber también un reparto de cheques de ayuda para las familias vulnerables. Siempre es poco, pero bueno, yo creo que hay que valorar diferentes escenarios y también poner el foco no solo en bajar los impuestos del IVA de la carne, sino también yo creo que en las cadenas de distribución, porque hay comportamientos del precio que no se sostienen con los precios que pagan a los productores, y no se sostienen con la evolución de las materias primas, ¿no? Yo creo que hay un dato que es sangrante de lo que hemos escuchado a día de hoy. Evidentemente la inflación todas las estamos viviendo en nuestras carnes de una manera u otra. Hay gente que le afecta más y gente que le afecta menos. El tema de las hipotecas en el mismo sentido, ¿no? Aquellas personas que tengan la hipoteca variable lo están sufriendo muchísimo más que las que tienen el tipo fijo. Pero hay un dato que es enrojecedor, que es que el 30% de las familias necesitan ayudas de sus familiares para salir adelante mes a mes. Eso significa, para la gente que está en sus casas, yo calculo más o menos la gente que estamos aquí, más o menos de aquí 3 personas que necesitan ayuda de sus familias para llegar a final de mes. Que la gente en sus casas, cuando entre en un establecimiento, cuente y diga, pues de estas 10 personas que estamos aquí, 3 necesitamos ayuda. Y yo creo que eso es súper llamativo. Yo cuando muchas veces hablo aquí de políticas que entiendo que tendrían que llevarse, yo no soy el más sabio del lugar, no intento dar clases de moralidad, no intento dar clases de demagogia, hablo porque realmente creo que muchas veces cuando damos una opinión vivimos en burbujas. Vivimos en burbujas, que es normal porque es nuestra burbuja, ¿no? Es nuestro entorno, nuestro contexto. Yo afortunadamente conozco a gente de distintas clases sociales, es decir, desde arriba hasta abajo del todo, ¿de acuerdo? Entonces, sé lo que pasa en muchas casas y claro, cuando damos aquí alguna opinión, la gente en sus casas dice que es que a mí lo que me sucede es que no llego a final de mes, que es lo que está diciendo el informe de la OCU. Y yo creo sinceramente que a día de hoy estamos viviendo una coyuntura social y económica que es muy compleja. Tiene muchas aristas y evidentemente cualquier solución no va con una única dirección. Pero esto realmente, hablabas antes del céntimo de la gasolina. El Fondo Monetario Internacional ya está anunciando que cree que las gasolineras hinchaban los precios para suplir esas medidas. Las gasolineras, recordemos que en este mismo programa salieron a palestra a decir que iban a cerrar todas, porque esto era inviable. Y ahora resulta que el Fondo Monetario Internacional dicen que han podido subir los precios de hidrocarburos voluntariamente para salvar ese requiebro. Bueno, con la alimentación estamos viendo lo mismo. La gente se rompía la camisa y las vestiduras de que cómo no estamos bajando el IVA de los productos alimenticios. Pues bueno, señores, aquí está la bajada del IVA. Quiero que me diga alguien dónde ha notado en la cesta el precio de esa bajada del IVA, que me lo diga alguien. Y es que aquí al final hablamos de una cosa que me habían apuntado muy claramente al principio. En toda crisis económica, históricamente, los de arriba han acabado ganando más y los de abajo hemos salido escaldados. Y esto es así. Entonces, yo creo que de verdad hacen falta políticas valientes. A mí me gusta el libre mercado, a mí me gusta que las cosas se regulen por su propio funcionamiento, pero evidentemente hay que poner diques al mar en este sentido. O sea, no puedes permitir que una empresa esté sacando tajada una circunstancia como esta a costa del resto de la población. Es que no puede ser, porque es que al final acaban pagando todos los demás. Y esto, la gente, llegará un momento que, aunque estemos todos dormidos porque estamos anestesiados ya de que nada nos afecta y que tiramos para adelante como mulas, pues es que llegará un día que igual no.
es que llega un día que la gente, cuando no tiene para comer de verdad, ahí va a haber un problema en serio. Y es lo que está sucediendo a día de hoy. Que es que hay gente que, como hemos dicho, de cada 10 personas que tenemos en nuestro entorno, 3 no pueden llegar a final de mes sin ayuda de terceros. Y eso es lamentable. Y es lo que hay que tomar medidas para ello. Las ayudas, pues bien, están bien. Pero como decía Jorge, es que llega un momento que en la cadena de distribución, de verdad, hay uno de todos, esto es como lo del Cluedo, hay uno de todos que ha matado a alguien y está mintiendo. ¿De acuerdo? Pues esto es lo mismo. Hay alguien que está diciendo que está perdiendo y no está perdiendo. Igual que lo dijeron ya las gasolineras. Con lo cual, hace falta valentía, además no solamente por parte de España, por parte de toda la Unión Europea. Jorge. A mí lo que más me preocupa de todas las cuestiones, porque al final uno se puede aprovechar el cinturón y a la hora de comprar, pues buscar este vencimiento más barato, cambiar de producto de marca de referencia a uno blanca. Me preocupa el tema de las hipotecas. Yo creo que eso es lo que realmente mes a mes las familias están notando, aquellas que tenían tipo variable, que les está subiendo la cuota hipotecaria de una manera bestial. Y esto sí que puede llegar a generar un problema gordo, importante. Hombre, y ese código de buenas prácticas que se firmó con la banca entre el gobierno, yo creo que es absolutamente insuficiente. Totalmente. Y veremos si la evolución del Euribor sigue. Veremos la evolución, pero a lo largo de este año, en algún momento, esperemos tendrá si que no sigue. frenarse. Eso Si es. no, Hay gente que a día de hoy bajar. todavía puede aguantar porque no ha tocado la revisión de su hipoteca. En este próximo semestre toca la revisión de muchas hipotecas. Ya veremos cómo afecta eso a otras familias también.